Televidentes y seguidores de nuestras redes sociales, bienvenidos a un nuevo episodio de Conversemos de Todo. Muchas gracias por su sintonía. Un saludo muy especial a los televidentes que nos siguen a través del canal comunitario Antena 4 de Jardín y a los televidentes que nos ven desde todos los canales comunitarios de la red de medios comunitarios del suroeste, Redesur. Hoy vamos a seguir hablando de salud mental y que la pandemia nos demostró que es muy importante hablar de ello, reflexionar sobre ello y destruir un poco ese tabú que tenemos al respecto. Para eso me encuentro con Freddy Alexander Zapata, quien repite en el programa. Él es coach en salud mental y él tiene una marca muy bonita llamada Bioenneagram Coach, en la cual aplica terapias a partir de la biodescodificación y el enneagrama. Recuerden que en el episodio anterior estuvimos analizando un poco de cómo llega Freddy a estos conocimientos, cómo empieza a aplicarlos en servicio de los demás y cómo se relacionan este tipo de terapias con la psicología y con la salud mental precisamente. Freddy, bienvenido nuevamente a nuestro programa. ¿Cómo estás hoy? Marco, hola, ¿cómo estás? Un saludo muy especial a todas las personas que nos están acompañando hoy. Recordémosle un poco a la gente qué es la salud mental y tratemos de explicarnos acá un poco por qué ese tabú, aún después de una pandemia que nos puso de frente con prácticamente lo que yo llamo la locura de la cuarentena, ¿por qué sigue todavía ese tabú en la sociedad? Bueno, hay algo muy interesante y es que, no sé, como que recuerden que en el programa anterior hablábamos un poquitico de nuestras programaciones, ¿cierto? Entonces, una de las programaciones que vemos en todas partes es que hay que cuidar mucho el cuerpo, ¿cierto? Entonces, empezamos a entrar como en una era en donde empezamos a cuidar el cuerpo. Entonces muchas personas empezaron a cuidar, empezaron a ir al gimnasio, empezaron a cuidar su cuerpo, empezaron a comer diferente, ¿sí? Que algunos productos incluso son engañosos, que dicen, no, tiene esto, pero finalmente sí estamos consumiendo ahí azúcares y otro montón de elementos que no debemos consumir. Entonces empezamos como a cuidar mucho el cuerpo. Pero tan importante como es cuidar el cuerpo, es así de importante cuidar nuestra salud mental, es así de importante cuidar lo que está pasando aquí en nuestras mentes. Y por eso en el programa anterior hablábamos del cerebro, de la importancia de qué es lo que estoy viendo, qué es lo que estoy escuchando, de qué estoy hablando, de cuáles son mis conversaciones internas y la importancia del otro, de ir y sentarme con otro y decirle, ve, no logro entender esto, ¿me puedes ayudar? Porque eso sí otra cosa, es como si nos costara trabajo pedir ayuda. Cuando yo les hablaba de ese momento de crisis tan difícil, yo no sabía cómo a dónde recurrir. Yo venía en una búsqueda desde hace muchos años, o sea, yo estuve en psicoanálisis, estuve en terapia psicológica, estuve en meditación, estuve en muchas cosas en esa búsqueda de poderme encontrar a mí mismo, que es finalmente lo que uno termina haciendo a través de todas estas herramientas que existen. Entonces, hoy de verdad, como se han normalizado muchas cosas, deberíamos normalizar ir a terapia. ¿Sí? Deberíamos ir a normalizar, tener a una persona, y no estoy diciendo que tenga que ser específicamente yo, pero sí hay muchas personas que están poniendo sus talentos, sus dones y sus talentos al servicio de otras personas para sentarse nomás a escucharlas, por ejemplo. O sea, de verdad, la palabra sana. Sí, también está muy popularizado esto de la escucha activa y es que es la persona que nos escucha, pero no es, digamos, el amigo que nos escucha y nos dice todo así, sí, no y ya, no, sino que es esa persona que nos, digamos, escucha de tal manera que es capaz de como señalar las palabras clave de nuestro discurso y ahí empezamos también a entendernos a nosotros mismos y por qué estamos diciendo lo que estamos diciendo. Exacto. Y Marco, vos no te imaginas, o sea, yo hoy una de las cosas que más valoro son esas personas que tenemos cercanas. Hay una médica que a mí me gusta mucho que se llama Marian Rojas Estapé, que ella es psiquiatra, y otro médico cirujano que se llama Mario Alonso Piuk. Yo los sigo mucho a ellos porque ellos hablan mucho de lo que sucede en el cerebro, de todas las construcciones que hay allá, de las hormonas que produce el mismo cerebro y en fin, todo lo que sucede. Y Mario Alonso Piuk le pasó algo muy similar y fue que en una cirugía él dice, venga, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Yo ya estoy viendo que la medicina es muy bonita, pero debo aplicarla de otra manera porque las personas se pueden sanar a ellas mismas y a lo mejor no hay que llegar hasta aquí, hasta un quirófano. Y de ella quiero tomar un conceptico que hoy amo mucho y se llama las personas vitamina.
O sea, de verdad nos tenemos que rodear de personas que nos ayuden como a elevar la energía, de personas que nos ayuden como a estar cada vez mejor, que nos escuchen, que uno sepa que tiene a alguien por ahí que si le pasa algo, que te va a contestar el teléfono, que te va a decir, que no te va a juzgar, porque muchas veces ni siquiera el otro sabe qué es lo que te está pasando, ¿cierto? El otro también está con un montón de construcciones internas que está solucionando, o sea, por ahí le dicen, no pongas en el zapato de los otros, es muy difícil porque yo no sé lo que el otro está viviendo, pero por lo menos sí puedo ser compasivo con el otro, y compasivo no es, ay, qué pecado, no es, ve, vení, te escucho, no te juzgo. Claro, y también aparecen lo que llamamos las personas que, digamos, son luz, porque son personas que ya, digamos, han adquirido ese conocimiento de sí mismos y quieren ayudar también a otros a que lo hagan, y no, digamos que yo no creo que uno alcance la perfección, no, pero sí puede uno como tratar de ser mejor persona para tener una vida mejor, y por qué no un mundo mejor, porque es que al fin y al cabo estamos en una sociedad muy caótica. Ajá, exacto. Entonces, en ese orden de ideas de lo que venimos hablando, de verdad, hay que normalizar, empezar a cuidar nuestra salud mental. Y que repercute en la salud física, porque por ejemplo Rojas Estapé también menciona cómo cuando estamos muy estresados, por ejemplo en el trabajo, una situación de mucha ansiedad, de mucha carga, y de pronto llegan, por decir, las vacaciones, ese parón así de un momento a otro, y claro, la persona se llena de una gripa impresionante, se enferma, le pasa de todo, y claro, es porque el cuerpo venía cansado, reteniendo toda esa carga, y al soltarla, pues es como cuando vas corriendo con mucha adrenalina y frenas en seco, pues bueno, la descarga de adrenalina te va a dar mareo, te va a dar de todo. Mira lo que hablamos en el capítulo anterior. ¿Te acuerdas que yo les mencionaba que existía el cerebro reptiliano, que también está el mamal, y en el cerebro mamalo límbico hay una partecita que se llama la amígdala? Mario Alonso Piuk habla del secuestro de la amígdala. Hoy la mayoría de los seres humanos estamos de alguna manera secuestrados por la amígdala. ¿Qué hace la amígdala? La amígdala nos mantiene alertas frente al peligro. Entonces la amígdala, cuando yo me siento atacado, ¿sí? Porque es que, ojo, la amenaza puede ser real o simbólica. Y la gente dirá, pero ¿cómo así que real o simbólica? ¿Qué es algo simbólico? Hagamos un ejemplito que yo creo que la mayoría lo han escuchado en muchas partes. Imaginémonos que aquí tenemos un plato de mango, ¿sí? Y yo les digo a ustedes, bueno muchachos, échenle ustedes la sal, que yo voy a partir este limón que tengo aquí, y cojo y lo parto y empiezo a exprimirle ese limón allá, ¿cierto? ¿Qué pudo haber pasado con sus glándulas salivales? Que seguramente empezaron a salivar. Pero ¿dónde está el mango? ¿Dónde está el limón? No está en ninguna parte. Eso es una cosa simbólica. Y nuestro cuerpo reacciona solamente a un pensamiento, a una imaginación, a imaginarnos algo, ¿sí? Entonces, este médico dice, Mario Alonso Piuk dice, a veces nuestro mundo interno es más cruel que el mundo externo, que lo que está sucediendo allá. Porque lo que estamos imaginando nos está llevando a reaccionar de una manera tal que empieza a llenar nuestro cuerpo de cortisol, que es lo que hace la amígdala. Cuando nos sentimos atacados, ¿cierto? Amenazados, y puede ser una amenaza como, me va a dejar mi novio, mi novia, me van a echar. Entonces, ¿eso qué produce? Muchas cosas, o sea, orgánicamente produce muchísimas cosas como las siguientes: el envejecimiento prematuro. Hoy cada vez vemos personas que están envejeciendo cada vez más rápido, ¿sí? Pero es por esos niveles de estrés y de ansiedad, ¿cierto? ¿Qué otra cosa ocurre? Que todo el tema gastrointestinal empieza a transformarse. Hoy es muy común, llega mucha gente a terapia con colon irritable, con gastritis, con reflujos, con diarreas, ¿cierto? Con muchas cosas. Entonces, sí es muy importante, nuevamente repetirlo, que normalicemos tener esa persona con la que podamos hablar, sea un amigo o sea un terapeuta, o sea una persona que te pueda acompañar y que haya tenido cierta experiencia. Yo defino entonces la salud mental como ese estado de bienestar en el que somos capaces de estar en paz con nosotros mismos y con los demás. Pero bueno, obviamente hay conflictos todo el tiempo, pero es la capacidad de resolverlos sin que me abrumen, ¿cierto? Pero también me parece muy curioso, Freddy, y es algo que quería mencionar aquí, y es que hablábamos inicialmente de la industria del bienestar, de la belleza. Bueno, para los hombres ya no es un tabú, por ejemplo, vestir de rosa, utilizar cosméticos, etc. Pero para los hombres sigue siendo un tabú la salud mental. Yo no entiendo por qué.
Es muy especial porque también es la resistencia, ¿cierto? Recuerden que yo les decía, hay cosas que se configuran en nuestra mente. Una de ellas, una de las formas de configurar nuestra mente es la cultura. Entonces, culturalmente, pues, y sobre todo en esta cultura, ¿qué hacen los hombres? ¿Qué hacen las mujeres? ¿Cierto? Porque sí, de verdad, a consulta van muchas más mujeres que hombres. Pero es muy especial porque ya han empezado a llegar también muchos hombres. Entonces, expresiones como estas, y que hay que revisar las expresiones que a uno le decían chiquito. Los hombres no lloran. Y muchas veces en consulta, o sea, llega un punto que la gente termina llorando. No todo el mundo, pero la mayoría de personas, o sea, llega un punto en el que sienten la emoción, se quiebran. Y claro, está esa idea de que los hombres no lloran, entonces eso queda como ahí guardadito, ¿cierto? Como que a lo largo va a atravesar. Claro, y ¿cierto? culturalmente pensamos que la mujer es la que tiene que pensar entonces en la salud de los niños, de ella misma, del marido, como encargarse de que todo esté bien, y el hombre Exacto. simplemente es trabajar. Bueno, eso también nos enlaza con otro concepto, digamos otro prejuicio que está muy arraigado en la sociedad, y es que los humanos estamos hechos para trabajar, para producir. Y entonces casi no hay espacio para la salud mental en espacios como el laboral. Pues bueno, ya muchas empresas lo están aplicando y eso es de aplaudir, pero aún falta mucho desde ese ámbito, ¿no cree, Freddy? En los empleos a veces no nos da tiempo de poder trabajar la salud mental, ¿sí? Entonces mucha gente dirá, bueno, ¿y yo cómo trabajo la salud mental? Una forma de trabajar la salud mental es conociéndonos, que eso es de lo que vamos a hablar en un momentico. Hay una herramienta que se llama Eneagrama que nos permite conocer cómo funcionamos. Otra forma de trabajar la salud mental es descubriendo qué deseo. ¿Qué es lo que yo deseo? ¿Yo qué quiero en la vida? ¿Sí? Y eso toma tiempo, eso no sale de un momento a otro. A mí me ha tomado mucho tiempo saber qué deseo hoy. Pero lo que deseaba hace algunos años no es lo mismo que deseo hoy. Seguramente no va a ser lo mismo que voy a desear en otros años. Pero si hoy esto es lo que deseo, pues por eso a eso le voy a apostar. Y voy a hacer mi plan de vida por ahí. ¿Cómo más cuido mi salud mental? Miren, la gente cree que hacer ejercicio es solo para lo físico, pero ayuda más al cerebro que al mismo cuerpo. ¿Por qué? Por las sustancias que se producen en el cerebro. La serotonina, la dopamina, todas estas sustancias que son hormonas de la felicidad y que me ayudan a tener un estado de ánimo un poco más elevado, una vibración más elevada, que es desde ahí donde empezamos a crear. Creo que entonces ahí queda la reflexión, ¿cómo está mi salud mental y por qué todavía tengo miedo de buscar ayuda en caso de necesitarlo? Creo que televidentes, que es una reflexión que podemos dejar ahí en el corazón de cada uno, y también la idea es motivarlos a que si necesitan ayuda, pues la busquen, porque al fin y al cabo la vida es muy corta como para no disfrutarla. Freddy, entremos ahora entonces en materia. ¿Qué es el eneagrama? Bueno, el eneagrama, y volvamos a contextualizar un poquitico, fue una herramienta que me encontré en esa crisis que yo les conté que tuve. Aparece el eneagrama como una herramienta como un salvavidas, llamémoslo así. Yo siento que a mí el eneagrama me salvó la vida. Eso suena exagerado, pero siento que eso fue lo que hizo el eneagrama en mi vida. Entonces, ¿qué es el eneagrama? Vamos a describir muchas cosas para que lo comprendamos. El eneagrama es una herramienta de autoconocimiento, ¿sí? Que me ayuda a darme cuenta quién soy yo, cómo soy, cómo funciono bajo niveles de estrés y de alegría, ¿sí? Que me muestra mi esencia y que me muestra mi lado sombra o mi oscuridad, ¿sí? Eso hace parte como el eneagrama de algunas de las definiciones, ¿sí? Hay muchísimas otras más, pero entonces pongamos un ejemplito. Supongamos que nosotros no conocemos a Jardín, que es la primera vez que venimos acá. Para podernos mover en este territorio que es Jardín, ¿qué necesitaríamos? Un mapa, ¿sí? Entonces, ese mapa, ¿cierto? Nos va a permitir empezar a saber, bueno, queremos ir a tal lugar, me corro subo por esta calle, volteo tantas cuadras y llegué. Pero ¿qué sucede? Que el mapa no es el territorio. El territorio sigue siendo Jardín. Cuando yo ya conozco el territorio, es decir, Jardín, ya no necesito el mapa, porque ya sé cómo moverme, ¿sí? Entonces, de alguna manera eso es el eneagrama, es levantar como un mapa de nosotros mismos para conocer bien este territorio que soy yo mismo.
¿Qué me gusta mucho, mucho del eneagrama? Y por eso como que empecé a divulgarlo también. Varias cosas. Miren, lo primero es que no sabemos qué eneatipo somos cuando llegamos a consultarlo. Lo segundo es que sé qué eneatipo soy. Lo tercero es que comprendo por qué soy ese eneatipo y ahí entramos a mezclar un poquitico este tema con la biodescodificación. O sea, entramos a algo que se llama la pauta infantil y empezamos a ver qué fue lo que pasó con nosotros cuando estábamos pequeños, porque a todos nos sucedió un evento o dos que hoy de adultos estamos repitiendo. Entonces, 3, sé por qué soy ese eneatipo. 4, sé para qué soy ese eneatipo o tipo de personalidad. Cuando digo eneatipo, enseguida les cuento qué es eneagrama. Entonces, eneatipo es un tipo de personalidad. Entonces, sé para qué soy ese eneatipo. ¿Qué quiere decir eso? Que ahí encontramos nuestros dones y nuestros talentos, ¿cierto? Esto nos sirve incluso, hay un joven que salió del colegio y no sabe qué quiere estudiar. Bueno, el eneagrama te puede servir para saber por dónde te puedes ir aproximando, ¿cierto? Porque todos tenemos dificultades a veces a la hora de tomar ese tipo de decisiones. Entonces, ahí encontramos nuestros dones y nuestros talentos, como por dónde nos podemos ir, ¿sí? Y 5, no soy ningún eneatipo, porque ya entendí, o sea, ya no necesito ese eneagrama porque ya estoy conociendo mi territorio. Porque no se trata de encasillar a la gente en un signo, en un eneatipo. Realmente el eneagrama nos ayuda a recordar quiénes somos realmente. Entonces, ¿quién soy yo realmente? Realmente soy esencia, soy alma, soy espíritu, ¿sí? ¿Qué es la personalidad? La personalidad es una parte de esa esencia que necesitamos, porque ojo que no hay que poner, o sea, como que ver a la personalidad como algo súper malo. No, es que la personalidad nos ayudó a sobrellevar circunstancias en la vida que nos permitieron sobrevivir y es importante. Pero ¿qué es lo que sucede? Que cuando la personalidad ti, entonces tú empiezas a andar como en automático, como en las películas de los zombies. Entonces, ¿a qué nos ayuda el eneagrama? A reconocer esa parte de la personalidad que se apoderó de nosotros y que nos recuerda cómo llegar a esa esencia, que ahí donde, como dices tú, empezamos a vivir más plenos, más tranquilos, como con mayor sentido de vida, como con alegría, ¿sí? Y como lo decías tú también ahora al principio del programa, no es que no vaya a pasar nada, claro, yo también tengo dificultades en la vida, no crean que yo estoy por encima del bien y del mal, que a mí ya no me da nada, claro, a mí me pasa lo mismo, ¿cierto? Pero ¿qué sucede? Que lo que me duraba 1 mes, 2 meses, 3, 4, ya ahora me puede durar 1 día, 2 horas, media hora. O que no dejamos que esa situación nos afecte físicamente, o sea, porque primero yo creo que pasa como ese filtro de lo mental y cuando no se logra resolver ahí, entonces ya empieza a jodernos la vida. A pues, somatizar. Ajá. Físicamente. Exacto. Entonces, mira otro concepto aquí bien especial. Este concepto que tú me preguntabas, este concepto también es de la psicología y es, ¿qué es la personalidad? Entonces, la personalidad viene del griego parson, que significa resonar a través de. Los griegos, en la antigua Grecia, pues en los teatros, los actores se ponían una máscara para que su voz resonara más fuerte, ¿sí? En ese auditorio. Y eso es finalmente lo que empieza a pasar con nosotros, que nos empezamos a poner diferentes máscaras para poder resonar en los ámbitos en los que estamos, en la familia, en el trabajo, con la pareja. Por eso cuando hablemos de relaciones de pareja te vas a dar cuenta que, claro, al principio yo te quiero agradar, entonces pues me pongo una máscara que te agrade, pero después empieza como a ver uno la real persona que hay ahí detrás. Y vamos a tocar unos temas bien interesantes ahí que son muy chéveres porque ahí vamos a entender muchas cosas de por qué sufrimos tanto por la pareja, que es una de las cosas que más nos duele a todos, porque a mí también me dolió muchísimo. Pero la personalidad tiene 2 connotaciones, una que se llama temperamento y otra carácter, que normalmente la gente a veces la utiliza mal, como, se dio un carácter, se tiene un temperamento y no sabemos bien qué es una cosa y la otra. La psicología la define como el temperamento es lo que traemos ya, esa información que traemos en lo biológico, es decir, en nuestra concepción hubo una célula de papá, o sea, un óvulo de papá, un óvulo de mamá. Un ejemplito de esto es, yo siempre me preguntaba, veía los programas a veces de algunos canales de televisión y yo decía, pero ¿cómo hace una tortuga para saber que no murió, o sea, que nació y que no está enterrada? Porque es cierto, una tortuguita, ¿dónde nace? Enterrada. ¿Y cómo sabe ella que tiene que excavar? ¿Y cómo sabe para dónde tiene que coger? ¿Y cómo sabe hacia dónde? El mar es inmenso. ¿Cómo sabe esa tortuguita hacia dónde se debe dirigir?
Digamos que es como ese instinto que se hereda genéticamente. Exacto, es lo que hay en la genética. Entonces ese es el temperamento. Casi que unas configuraciones con las que yo vengo, ¿sí? Ahora, yo creo que otro ejemplo que vale resaltar ahí es como, por ejemplo, con los que tenemos mascotas en casa, por decir gatos, porque el gato a veces tiene esa acción de atacar o de ser como, digamos, depredador si está en casa, pero es que es ese instinto, digamos, felino que se ha heredado genéticamente en todos los gatos. El reptiliano, otra vez vuelve y juega el cerebro. El cerebro reptiliano, ¿qué me genera ese instinto? Es un cerebro instintivo. Acuérdense, huye o ataca frente a una situación de la vida, o huyo o ataco, ¿cierto? Entonces, volvamos al concepto. Temperamento, lo que traigo en lo biológico, en el ADN. Y ahí fue donde empecé a conectar todo esto con la biodescodificación. Es decir, las memorias que traigo. De hecho, por ahí en un pasaje de la Biblia dice, los pecados de los hijos, los pecados de los padres los pagarán sus hijos hasta una cuarta y quinta generación. Y empieza uno a mirar las generaciones y cómo se empiezan a repetir historias en las diferentes familias. Entonces todo eso fue lo que me empezó, como digo yo, como a volar la cabeza, a decir, no, yo tengo que hablar de esto. O sea, si esto le va a ayudar a alguien a elevar su conciencia, a generar conciencia de sí mismo, pues lógicamente se va a empezar a transformar. Y la primera persona que hay que transformar es a uno mismo. ¿Sí? Después uno empieza como a permear con su ejemplo a su familia y luego de pronto a un barrio y luego a un municipio, a una comunidad alrededor de uno. Entonces, el otro concepto es el carácter. ¿Y qué es el carácter? Recuerdan que en el programa anterior hablábamos un poquitico de cómo se configura el cerebro. El carácter tiene que ver con todas esas experiencias que vamos viviendo en el día a día. Entonces, es como si el cerebro estuviera lleno como de un montón de cajoncitos o como de archivos cuando uno los graba en el computador. Entonces hay un archivito que dice amor y usted abre esa carpeta y allá adentro hay información, ¿cierto? Entonces está Pedro, Martín o Gloria o Sofía o etcétera, ¿cierto? Y hay un montón de historias por ahí. Un autor una vez dijo, un pajarito me contó que estamos llenos de historias porque allá están grabaditas todas esas historias. Entonces, cuando me encuentro frente a una persona nueva, mi inconsciente va a ir, abre todos esos archivos. Ojo, cuidado, preste atención. Este se comportaba así, este debe ser así. Y cuando se comporta de una manera diferente, uno dice, ¿qué es esto tan raro? No entiendo. Entonces, ese carácter es el que empieza a formarse en la medida que vamos teniendo experiencias en la vida, que son experiencias positivas o experiencias negativas y que, como vimos en el programa anterior, no las debemos juzgar porque esas experiencias me están mostrando algo de mí mismo que yo sin esa experiencia no podría ver. Entonces por ahí nos vamos metiendo, ¿cierto?, a lo que es el eneagrama. Sé que son muchos conceptos, pero los vamos a ir despaciecito. Entonces el eneagrama, la palabra enea significa 9 y grama significa gráfico. Entonces es un gráfico de 9 puntos. El eneagrama tiene 9 puntos que empieza 1, 2, 3, 4, 5, porque la figura es un círculo que representa el todo y la nada, la conexión divina con el ser superior, un triángulo que representa la triada, que en muchas religiones se conoce como Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿sí? Y una hexada, que significa el movimiento, que nunca estamos en el mismo lugar, que siempre nos estamos moviendo, ¿sí? Por eso la última parte, no soy ningún eneatipo porque yo puedo tomar energías de otros eneatipos. Ejemplo, en este momento yo estoy tomando energía del eneatipo 5 porque estoy allá buscando en mis archivos todo lo que he leído, lo que he estudiado, lo que he vivenciado, entonces para poderlo manifestar. Cada tipo de personalidad o cada eneatipo tiene una descripción. De hecho, yo lo utilizo también en algunas empresas, cuando empezamos a trabajar al interior de las empresas, el tema de talleres, por ejemplo, para mejorar climas organizacionales, para mejorar puestos de trabajo, para mejorar un montón de situaciones, porque mire el eneagrama lo bonito. Los eneatipos 8, 9 y 1 se llama la tríada instintiva, que está conectado con el cerebro reptiliano. Los eneatipos 2, 3 y 4 se llama la tríada emocional, que está conectado con el cerebro límbico o mamal. Y los eneatipos 5, 6 y 7 están conectados con la tríada mental, que es el cerebro frontal o neocórtex. ¿Listo? Entonces, eso se llaman tríadas, que es un concepto pues seguramente nuevo para todos. Ahora, cada eneatipo tiene un nombre, ¿sí? El eneatipo 8 lo conocen como el líder, ¿sí? De hecho, es muy bonito porque
ese tipo de personalidad a veces está malentendido y son esas personas que a veces uno dice, cómo es de mala clase, mira cómo es de serio, mira cómo es de no sé qué, ¿sí? De hecho lo representa una figurita que lo representa es el toro, pero dentro de ellos hay mucha nobleza, sino que sí hay mucha rabia, hay mucha ira, entonces reaccionan ante el estrés de una. Aparece el eneatipo 9 que lo llaman el pacificador, el que quiere estar en paz, ¿sí? Y ese pacificador es una persona tranquila, que evita los problemas, que incluso se vuelven como hasta invisibles. Y aparece el eneatipo 1, el perfeccionista, el que quiere que todo se haga muy bien. Entonces mire que solamente con estos tres, ustedes creen que el mundo necesita este tipo de personas. Claro, ¿cierto? Necesitamos líderes, necesitamos gente que genere tranquilidad y paz y necesitamos personas que organicen todo, si no esto cómo estaría. O sea, sería un caos ni el más grande, ¿cierto? Ahora, aparece el eneatipo 2. El eneatipo 2 es conocido como el ayudador, el servicial, el que le gusta ayudar, servir, ¿cierto? Y todas estas bondades, pues, la Madre Teresa de Calcuta era un eneatipo 2. Y bueno, si estás interesado, ¿qué puedo hacer? Porque usted se podrá estar preguntando allá como, bueno, ¿y entonces yo qué hago? ¿Cómo tengo que ir a pagar una cita allá? No. ¿Qué puedes hacer por ahora? Te metes a internet y escribes test completo de Enneagrama. Ahí hay una serie de preguntas, te demoras más o menos, no sé si es de 25 a 35 minutos respondiendo esas preguntas y ahí mismo te arroja un resultado. Y después, ¿qué puedes hacer cuando te arroje ahí? Porque eso te arroja un resultado. Te puede arrojar eneatipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 o 9. Ahí mismo te da una descripción y tú mismo te puedes ir a buscar a internet y decir en YouTube, por ejemplo, les voy a recomendar un autor que me gusta mucho, Borja Vilaseca, tiene unos videitos corticos. Escuchas el videito y dices, ve, sí me identifico con este tipo de personalidad. O no me identifico con ese tipo de personalidad y puedo seguir en esa búsqueda. O si no, ya nos pueden contactar y ahí sí hacemos como ese espacio para que profundicemos. Pero ahí vas a tener una idea de lo que puedes ir haciendo. Sí, y bueno, es una herramienta que sin duda les puede ayudar no solo al autoconocimiento, sino a trabajar en su salud mental a partir de ese conocimiento del yo. Bueno, pero antes de que le recordemos a las personas y antes de despedir el programa, antes de que les recordemos dónde contactarte, habrá muchos críticos y un poco excéntricos de pronto allá en casa que se digan, ay, pero es que eso está relacionado con el esoterismo, con la numerología, con la carta astral. ¿Es verdad eso? Ve, es muy especial porque incluso el símbolo del eneagrama pareciera una cosa como mística, ¿sí? Y el eneagrama tiene dos lados, uno que es un lado místico, que cuando empezamos a hablar del eneagrama que no sabía de dónde salió, y el otro lado que es un lado moderno, que es un lado que viene de la psicología, la psiquiatría y la investigación seria. Entonces, de ese lado es que más me he ido pegando. Entonces, hoy hay mucha investigación. Somos muchos los que estamos haciendo investigación. Yo estoy haciendo investigación en este momento de eso porque quiero presentarle como a la comunidad científica de que realmente es una herramienta seria, que es una herramienta que funciona, que sirve y que te puede ser útil. Bueno, Freddy, recordémosle antes a los televidentes y a nuestros seguidores también de redes sociales cómo pueden contactarse contigo en caso de necesitar un poco profundizar en esto del eneagrama, de pronto tomar una terapia a partir de esta herramienta. Perfecto, entonces me pueden encontrar en Instagram como Bio-Enneagram Coach. Ese Enneagram es con doble N. También me pueden contactar en el teléfono 300-448-1819 o en el consultorio que queda en la calle 10, número 253. Televidentes, muchas gracias por acompañarnos, Freddy, muchas gracias por haber estado en esta conversación aquí tan amena con nosotros. Yo les recuerdo que en Conversemos de Todo es un espacio abierto para diversidad de temáticas, para charlar, para analizar un poco también la sociedad. Así que muy pronto nos volveremos a encontrar con Freddy para seguir hablando de estos temas de salud mental, de biodescodificación, de eneagrama, que son tan interesantes como lo decíamos al principio. Después de una pandemia que nos ha cuestionado mucho sobre cómo debemos buscar ayuda, cuándo debemos buscar ayuda. Hay alternativas aparte de la medicina, digamos, convencional. Y bueno, entonces es una conversación que seguiremos, que continuaremos, mejor dicho, en otros episodios. Muchas gracias por acompañarnos. Un saludo muy especial también a todos los que nos ven a través de Redesur, la Alianza de Medios Comunitarios del Suroeste. Nos vemos pronto.